Hola, ¿qué tal? Vamos con la última unidad del curso, que va a ser la 9 del feudalismo a la Baja Edad Media. Y en esta vamos a ver aproximadamente lo que es la segunda parte de la Edad Media, ¿vale? Que sabéis que va de 476 después de Cristo hasta 1492 aproximadamente. Entonces vamos a ver en algunos vídeos lo que sucede en general en lo que es Europa, el continente europeo, en la Europa cristiana en este caso, porque ya hemos visto la parte del Islam. También vamos a ver la situación de la península ibérica, cómo van evolucionando esos cristianos que han quedado al margen de los musulmanes, empezando por Asturias, por ejemplo. Y además de eso, vamos a ver también en un par de vídeos los dos estilos artísticos más importantes de la Europa medieval, que van a ser el románico y el gótico. En este primero vamos a empezar con el feudalismo, ¿vale? Que se corresponde con el tema 3 del libro de historia, pero bueno, ya os digo que esto va a ser un resumen de esos tres últimos temas de ese libro, porque lo vamos a ver de una forma breve. Bueno, antes de eso nos situamos primero en contexto. Este eje cronológico lo vimos ya en uno de los vídeos de la primera unidad de historia, ¿vale? Hemos dicho aquí estas fechas del inicio y final de la Edad Media, y entonces vamos a hacer una recapitulación de por dónde nos hemos quedado con cada cosa, ¿no? Bueno, por ejemplo, de los cristianos de la península ibérica, los que vimos ya las invasiones germánicas, visigodos y tal, nos hemos quedado más o menos por 711 o 722, ¿vale? O sea, el reino visigodo cae por los musulmanes y en el 722 Pelayo consigue vencer a los musulmanes en Covadonga. Entonces, a raíz de eso se va a crear pronto el reino de Asturias, pero lo hemos dejado ahí, ¿vale? Pues en esta unidad vamos a continuar con ello. Nos hemos quedado por esta zona aproximadamente. En cuanto al Islam, bueno, ya hemos visto la historia de los califatos, pero en el caso de Al-Ándalus, que es lo que más nos interesa, pues nos quedamos por el año 1031, más o menos por aquí, como veis, ¿vale? Que es cuando el califato de Córdoba se desintegra en los reinos de taifas. También veremos lo que va a pasar con esos territorios. Y en cuanto a Europa, por una parte vimos lo que pasó con el Imperio Bizantino, vimos más o menos toda su historia, de una forma muy resumida, ¿no? Hasta que caen en el 1453, que algunos historiadores dicen que este es el verdadero final de la Edad Media. Y por otra parte vimos también el Imperio Carolingio, ¿vale? De la dinastía de Carlomagno. Entonces, por aquí no, en este caso nos quedamos por el año 843, que fue el Tratado de Verdún, o Verdun en francés, ¿vale? Que es cuando los nietos de Carlomagno se dividen el Imperio Carolingio en tres grandes áreas, de las que dos de ellas luego van a ser Francia y Alemania. Pues ahora vamos a continuar precisamente por esta parte de aquí, es decir, finalizando la Alta Edad Media y entrando ya pronto en lo que es la Plena Edad Media, mientras que los últimos vídeos van a tratar sobre la Baja Edad Media. Bueno, ¿qué es esto del feudalismo? Que es una expresión que se viene utilizando durante mucho tiempo, ¿no? Hay historiadores que no están a favor, pero aún así, de momento no se ha encontrado un nombre mejor para denominar esta época. El feudo es una palabra que viene de latín, de feudus o feudum, y significa algo así como propiedad, ¿vale? Entonces, bueno, como vemos aquí, más o menos a partir de los siglos noveno y décimo, es decir, de los años 800, como veis aquí, se forma un sistema político, es decir, de gobierno, social, es decir, que afecta a la sociedad, y económico, o sea, que fijaos en los tres pilares prácticamente, ¿no?, de una civilización, lo dominado por el feudalismo. Y dice aquí que este sistema pervivió hasta la Edad Moderna, pero bueno, esto ya es muy relativo, ¿no? En gran parte de Europa quizá no, o por lo menos la occidental, pero por ejemplo, en la oriental siguió durante mucho más tiempo, hasta el siglo XIX, y en cierto modo sí que continuó en toda Europa, ¿vale? Ahora veremos por qué, sobre todo lo que es el tipo de sociedad. Bueno, del sistema feudal, en este caso sí que tengo que deciros que me he apoyado más en el libro, porque a diferencia de otras partes que hemos visto con mapas históricos, que os decía que estaba demasiado resumido, ¿no?, y que no explicaba muy bien esas etapas, pues en este caso sí que me gusta un poco más cómo está explicado el feudalismo, ¿no?, por los esquemas que utiliza y las palabras en negrita, más o menos marca lo más importante. Así que nada, de momento nos vamos a apoyar, pondremos alguna cosa más, pero en general con esto se puede estudiar bien lo importante del feudalismo. Bueno, como vemos aquí, los reyes, acordaos de que cuando se acaba el Imperio Romano surgen muchos reinos, ¿no?, como el visigodo, el de los francos y algunos más. Pues dice aquí que esos reyes pierden autoridad ante los nobles, ¿vale? Nobles como condes, marqueses, duques, etcétera, que contaban estos nobles con castillos y caballeros. La sociedad estaba dividida en grupos cerrados que se van a llamar estamentos, ¿vale?
Bueno, dice aquí que de esa sociedad, una minoría, como veremos ahora después en una pirámide, estaba formada por nobles y clérigos, que eran los privilegiados. Por ejemplo, ¿qué privilegios? Pues no pagan impuestos. Y en cuanto al sistema económico, lógicamente, como va a pasar en la Edad Media en general, se va a basar en la agricultura y la ganadería. Una agricultura que, bueno, que en principio a lo mejor no es tan evolucionada como la de los musulmanes, ¿no? Como comentábamos, pero bueno, también va a haber una serie de avances que vamos a ver aquí que van a hacer que la agricultura también se desarrolle en la Europa cristiana. Y claro, la gran mayoría, eso sí, eran campesinos, trabajadores que trabajaban para estos nobles o clérigos, ¿vale? O sea que vamos a verlo ahora después. Bueno, esto es un concepto que no es para este tema, sino que este es de un tema anterior, y era el del colonato, no sé si os acordáis, ¿no? Pues esto era de explotación agrícola desde la época de la crisis económica del siglo III en el Imperio Romano, ¿vale? Que estos colonos o campesinos se iban a trabajar a posta a las tierras de unos señores importantes de esa época para recibir protección de ellos a cambio de trabajar. Protección respecto a invasiones, por ejemplo, ¿no? O respecto a los impuestos que había en las ciudades. Y que con ello comenzó esa ruralización del Imperio Romano. Bueno, esto se ha visto como una causa del feudalismo, muy antigua, porque fijaos cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Estamos hablando de prácticamente 600 años, pero sí que parece una causa bastante clara porque tiene paralelismo con lo que vamos a ver. Otro concepto era el de condados y marcas, y esto simplemente tiene que ver con lo que va a pasar con el Imperio Carolingio. Como vimos ya en el mapa, que lo vamos a ver ahora a continuación también, Carlomagno consigue ampliar las fronteras del reino franco y entonces ese imperio tan extenso pues tiene que administrarlo pues como habían hecho otros grandes imperios, ¿no? Como el romano o el bizantino. Es decir, tiene que administrarlo en territorios o provincias que las va a llamar condados y marcas, ya vimos por qué cada cosa, y al frente de cada una de ellas va a situar a unos nobles, ¿no? Que pueden ser condes o marqueses, por ejemplo, en el caso de las marcas, de ahí viene el nombre de marqués. Entonces, claro, cuando el imperio carolingio se divida, va a ser importante contar con estos condes o marqueses para cada uno de los nietos de Carlomagno, ¿vale? O sea que ahí va a estar también el origen del feudalismo. Y ahora vamos a verlo un poco mejor. Bueno, esto es lo del mapa del Imperio Carolingio en época de Carlomagno, ¿no? Con lo que había heredado y lo que consigue conquistar. Entonces, bueno, pues llega a dominar toda esta zona, divide varios territorios, ¿no? Condados y marcas, como decía, pero luego llega al 843, ¿no? Ya después de su hijo, cuando muere su hijo, sus nietos, que son Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico, se dividen el Imperio Carolingio, ¿vale? En tres territorios, de los que este va a dar lugar a la actual Francia, más o menos, y esto a Alemania, mientras que el territorio de en medio prácticamente se va a desintegrar o en otros países más pequeños, como Países Bajos, Bélgica, Suiza, o va a pasar a formar parte de otros países, ¿vale? Bueno, entonces, cuando se desintegren el Imperio Carolingio en esas tres partes, ¿qué va a pasar? Que al final, tanto los nietos como los siguientes sucesores de Carlomagno van a pelear muchas veces entre ellos para hacerse con unos territorios u otros, ¿vale? Pensad, por ejemplo, en Estrasburgo o Metz, que aquí aparecen en la zona de en medio, y sin embargo van a pertenecer luego a Francia, igual que Lyon. O por ejemplo, Aquisgrán, la antigua capital de Carlomagno, luego va a ser una ciudad alemana. Entonces, en esa época de disputas entre los sucesores, ahí también se va a alimentar mucho el feudalismo. Aparte de eso, de esa división del Imperio Carolingio, ¿qué va a pasar? Que justamente en esa época van a coincidir tres grandes tipos de invasiones que son lo que llamamos las segundas invasiones. ¿eh? No confundir con las de la caída del Imperio Romano, que esto es muy posterior, esto 400 años después más o menos, o 500 incluso, y eran tres pueblos principales, los magiares o húngaros, que dan lugar al actual país de Hungría, los vikingos, ¿vale? Daneses, noruegos y suecos, y los sarracenos, que son los árabes, o bueno, luego ya con otros pueblos nuevos son los bereberes también, es decir, los musulmanes en general, ¿vale? Suele ser sinónimo de árabe, pero pues, lo podemos considerar aquí como musulmanes. Entonces, fijaos, el Imperio Carolingio, o lo que era el antiguo Imperio Carolingio, se ve acosado por muchas partes por estas invasiones, ¿no? Como decíamos, por la costa, por ejemplo, aquí los vikingos, aunque aparece esta fecha tan larga, en realidad podríamos ver muchas más flechas, ¿no? Como ataques a toda esta parte de la costa, a Gran Bretaña, a España también la atacaron, al Andalus. En cuanto a los musulmanes, sí que es verdad que esto está mejor, un poco mejor hecho, ¿no? Atacaron por el Mediterráneo.
Y los magiares, pues bueno, eran un pueblo que venía de Asia Central, como ya dijimos en su momento, y logró establecerse más o menos por aquí, por la llanura de Pannonia, en lo que es ahora Hungría, y hasta que no se convirtieron al cristianismo, pues estuvieron haciendo una serie de ataques por el resto de Europa central y occidental. ¿Vale? O sea que se va a crear un clima de gran inseguridad, de violencia, de invasiones, ¿vale? De esa inseguridad que os digo, coincidiendo con que no va a haber un poder fuerte en Europa. Ya sabéis que por una parte el sur, gran parte del sur lo tienen los musulmanes. Por el norte que tenemos, pues algún pequeño reino cristiano por aquí por la península ibérica, en Italia el Papa, pero el resto del territorio dividido, el imperio bizantino que se ha visto reducido por aquí, ¿vale? Ya no controla ni siquiera esta zona de los Balcanes, Inglaterra también tiene problemas, en fin, está todo muy dividido y no hay un gran emperador. Solamente los bizantinos tienen todavía bastante territorio, pero aún así disminuido y tienen sus propios problemas. O sea que en Europa no va a haber un poder fuerte que pueda resistir en principio esas invasiones. Entonces, ¿qué va a significar eso? Que a nivel local, tú para poder salvar el pellejo, por decirlo así, pues vas a tener que ponerte en manos del señor que más cerca te pille y que tenga por lo menos una protección, ¿no? Unos muros o un castillo, lo que sea. Parecido a como pasaba en la época del colonato. Entonces, bueno, pues aquí dejamos una de las primeras de los primeros puntos importantes del tema, ¿vale? Que lo debemos considerar para el examen. Posibles causas, o incluso podríamos decir probables causas del feudalismo. Primero, colonato de época romana, es decir, ya se había puesto ese caldo de cultivo de crear el feudalismo, ¿vale? Desde el siglo III. Por otra parte, como hemos dicho, la desintegración del imperio carolingio. Como va a dejar de haber un poder fuerte y va a haber disputas entre esos sucesores, pues eso también va a alimentar esa inseguridad que estamos diciendo, ¿vale? Desde el Tratado de Verdún. Luego está la capitular de Quiercy, que la va a dar Carlos el Calvo. ¿Quién es Carlos el Calvo? Pues uno de los nietos de Carlomagno, ¿vale? El que se va a quedar con la parte de lo que se llamó en su momento Francia Occidental, que luego va a ser el Reino de Francia. Pues él es el que va a promulgar la capitular de Quiercy. ¿Y esto qué es? Es como una especie de ley que dio en el año 877 y aunque no la vamos a ver aquí porque es un texto un poco complejo, es una fuente primaria que no es fácil de analizar a lo mejor para vosotros que estáis empezando, pues sí que tuvo mucha importancia porque en ella decía que esos condes o marqueses que hubieran sido nombrados de los territorios de su reino, que podían pasarlo a sus hijos, es decir, que podían hacerlos hereditarios, ¿vale? Porque si vamos a antes, a estos mapas, tanto de Carlomagno como luego en la división, pues esos condados o marcas que había por ahí en el imperio, pues estaban gobernadas por condes o marqueses que situaban los emperadores o reyes carolingios, ¿vale? Pero como hacían, por ejemplo, los emperadores romanos antiguamente. Entonces, cuando decidían, pues cambiaban de gobernador o cuando moría el gobernador de Gascuña, por deciros algo, pues ponían a otro distinto, a otra persona distinta, aunque no tuviera nada que ver. Pero ¿qué pasa? Que en el 877 Carlos el Calvo tiene que hacer una campaña militar aquí en el norte de Italia y entonces necesita tener el apoyo de los nobles que componen su reino, ¿no? De los que dominan estos territorios, esos condados. ¿Y qué va a pasar? Pues que para ganárselos, para que no se vayan, por ejemplo, con su rival de aquí de en medio, ¿no? O con el otro, pues para ganárselos les va a dar en propiedad esos condados. Es decir, que aunque teóricamente sigan perteneciendo al reino de Francia, él prácticamente les va a entregar esos territorios, los van a hacer hereditarios, como os digo. ¿Vale? Entonces, bueno, no quiero entrar mucho más en esto porque sería más complejo, pero que decir que esto también es importante, porque es un documento, una fuente primaria, histórica primaria, que, que refleja que efectivamente el sistema feudal existió y se puede considerar como mínimo a partir de ese año. Y por otra parte, pues lo que hemos visto hace un momento, la inseguridad por esas segundas invasiones que van a hacer que mucha gente se eche en manos de señores que les puedan proteger. Y aquí os traigo los dos primeros conceptos del tema, feudalismo y la propia capitular de Quiercy. Feudalismo, pues bueno, como hemos dicho antes, régimen político y jurídico, y perdón, incluso podemos incluir aquí económico, propio de los países de Europa Occidental, entre los siglos IX y XIV, con plena vigencia, es decir, que funciona especialmente desde el 900 hasta el más o menos 1100-1200, ¿no? Del siglo X al XII, cuyas profundas estructuras sociales y económicas, aquí sí que lo incluye,
se remontan a la desaparición del sistema esclavista con el Imperio Romano. Ya no van a ser esclavos, sino siervos, esos campesinos que iban con ellos, como veremos ahora después. En cuanto a la pintura de Quercy, pues es un documento promulgado, ¿vale? O publicado por el rey Carlos el Calvo en el año 877, compuesto por 2 artículos, que es lo que no hemos visto, por los que los honores concedidos por la corona, con esto de honores quiere decir, por ejemplo, territorios, ¿vale? Como un condado podría ser. Pues porque los honores concedidos por la corona se convierten en hereditarios. Es considerado por diversos historiadores, por muchos, y la mayoría diría yo, como el punto de partida del feudalismo. Aunque como veis, hay antecedentes, ¿vale? Lo que veíamos aquí. Bueno, continuamos entonces. Como veis, ¿qué va a significar esto? Que aunque siga habiendo reyes, pues el poder en realidad va a estar muy fragmentado, ¿vale? Ahora veremos un mapa de Francia donde se va a ver un poco más claro. ¿Cómo se va a instituir esto del feudalismo a partir de esa capítulo que hemos visto? Pues a través del pacto feudal o feudo vasallático se llama también. Entonces, ¿cómo es ese pacto? Pues que hay un señor principal, que es el rey, que es el que está en la cúspide de la sociedad, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que este rey, por ejemplo, como Carlos el Calvo, necesita tener un ejército para lo que sea, ¿no? Para una campaña, para lo que sea. Entonces, a cambio de que de ganar a nuevos vasallos, les tiene que entregar feudos, que pueden ser sobre todo tierras, como vamos a ver ahora después, o pueden ser otro tipo de cosas. Por ejemplo, pues vas a cobrar los impuestos de estos 4 pueblos, ¿vale? A cambio de que me ayudes. Y ese pacto pues se va a hacer en la ceremonia que se llama como homenaje, en la que, bueno, el vasallo le va a jurar fidelidad y tiene que tocar una reliquia a la vez con la mano, tiene que besarle también, en fin, una serie de gestos como para entregarse a él, ¿no? Esa fidelidad que os digo. ¿Y quiénes van a ser los vasallos? Los vasallos no puede ser uno cualquiera, tienen que ser nobles, personas nobles, de nacimiento o de origen noble. Entonces, estos nobles obtienen tierras o rentas o cargos políticos del rey a cambio de ¿qué? De ayudar tanto con tropas como aconsejando al rey, ¿vale? Auxilium et consilium. Y nada, lo que os decía, la ceremonia del homenaje se jura la fidelidad y, claro, os he dicho antes que tienen que tocar, por ejemplo, una reliquia, ¿no? Una cruz o una Biblia. Por lo tanto, ese juramento es sagrado y si se rompe, pues también se puede perder el feudo que hayas obtenido. Es decir, si has jurado fidelidad a un rey, pues tienes que ayudarle cuando haya problemas, por ejemplo, de invasiones. Si no lo haces, pues pierdes tu feudo. Bueno, y aquí sí que vemos más claro lo que ocurrió, por ejemplo, en lo que es la Francia occidental, ¿no? Lo que heredó Carlos el Calvo. Fijaos, de todos los territorios en los que se dividió Francia, por ejemplo, en el 1030, ¿vale? Fijaos qué territorio dominaba realmente el rey de Francia, ¿vale? París está más o menos por aquí, pues esa zona azul clara, ese es el único feudo o territorio real que tenían los reyes de Francia. Todo lo alrededor, ¿veis? Hay por ahí ducados de Aquitania, condado de Toulouse, tal, hay un montón de otros territorios, o el condado de Barcelona, que era la antigua marca hispánica, el marquesado de Gotia, aquí hay de todo, ¿no? Hay de territorios de todo tipo, pero que están en manos de otros señores, son otros feudos, como veis aquí. E incluso entre ellos hay también señoríos eclesiásticos, es decir, no los curas, pero sí, por ejemplo, los obispos o arzobispos, ¿no? Los clérigos importantes podían ser también señores feudales. Esto es muy llamativo, pero es así. Por ejemplo, ha habido arzobispos de Toledo aquí en la península que han tenido sus propios ejércitos, ¿vale? O sea que aunque Francia tenía esos territorios, esos límites que movemos del reino, en realidad estaba tremendamente dividido, ¿vale? Por ejemplo, si vivíais en el ducado de Aquitania, no obedecía la gente de allí, los habitantes no obedecían al rey de Francia, sino al duque de Aquitania. ¿Vale? Esto es lo que quiero decir. O sea que se va a fragmentar muchísimo el poder. Para nosotros esto es extraño porque hemos nacido ya en países o naciones modernas, ¿no? España, Francia, Rumanía, etcétera. Y esto nos puede parecer raro, pero es que en aquella época prácticamente cada uno de estos pequeños territorios funcionaba como, o grandes según el caso, funcionaba como si fueran pequeños estados prácticamente. ¿Vale? O sea, aunque obedecieran al rey, eso era la teoría. Bueno, como vemos aquí, el rey estaba en la cúspide, pero era considerado un primero entre iguales, un primus inter pares se llama en latín. Es decir, el rey era el primero de los nobles del reino, el primero, pero tampoco, no mucho más, no tenía que ser, no tenía que tener más poder por eso, ¿vale? Él dominaba en su dominio real, la zona esta azul de Francia, por ejemplo, ¿no? De alrededor de París,
y en ella puede impartir justicia y recaudar impuestos, pero no en el resto de lugares. ¿Vale? Eso, por ejemplo, va a cambiar en la época posterior, o en la época anterior también era distinto, en el Imperio Romano, por ejemplo, porque los emperadores o reyes de antes o de después sí que van a recaudar tributos de todo el país. Sin embargo, en esta época, el rey de Francia recauda de aquí, pero no del resto de territorios. Los vasallos, que son nobles o clérigos, también hemos dicho, ¿vale? A través de ese pacto que hemos explicado, reciben feudos, que pueden ser territorios u otras cosas, y se convierten en señores, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues los que hacen el pacto con los reyes directamente son los de la alta nobleza, los nobles más importantes, es decir, duques, condes, marqueses, etcétera, ¿vale? Los títulos más importantes dentro de lo que es el reino. Pero luego hay otro tipo de nobles, hay otros nobles que tienen menor importancia, pero que también son de la clase guerrera, ¿no? Acordaos de los reinos germánicos, en los que esos pueblos pues se basaban sobre todo en la clase importante de los guerreros, pues eso se va a mantener. Entonces esos pequeños nobles que sigue habiendo, y que hay muchos más que grandes nobles que van a hacer el pacto feudo-vasallático a su vez con la alta nobleza. Entonces se va a crear una gran red clientelar por la que el rey tiene a unos cuantos condes, duques, etcétera, fieles a él, pero luego el duque de Aquitania, por ejemplo, tiene a otros bajo su mando, ¿vale? Porque, mira, fijaos por ejemplo en este ducado, el de Aquitania, que es tan grande. Por ahí tenemos otros pequeños condados, de la Marche, de Perigord, de Poitou. Todos estos están gobernados por otros señores, condes menores, pero que están bajo el mando de quién, del duque de Aquitania. Entonces, imaginaos cómo va a ser esto, ¿no? Bueno, continuamos. Aparte de los nobles y el rey, como vemos, también están los siervos y esta es la gran mayoría de la sociedad, de en torno a un 80% o incluso más, ¿vale? En aquella época, eran la gran mayoría de la sociedad. Entonces, ¿qué pasaba con los siervos? Los siervos mmm, no son esclavos como en la época romana, pero casi casi es lo siguiente, ¿no? Como hemos visto, había mucha inseguridad en esa época, entonces, ¿qué va a pasar? Que muchos campesinos se van a poner al mando de señores, como pasaba en el colonato de los romanos, ¿vale? Es decir, que van a trabajar en los feudos de estos señores que han hecho los pactos con otros señores o con el rey. O bueno, en algunos casos también pueden vivir en territorio del rey, pero vamos, la mayoría van a vivir en feudos de otros señores, como estos de por aquí que vemos, ¿vale? Entonces, entre ellos también va a haber una especie de contrato, pero no tan complejo como el que hemos visto antes, ¿no? Este de aquí, de los reyes o señores con otros vasallos o nobles, ¿vale? No va a ser tan complicado, sino que simplemente, pues, vale, tú vienes a vivir aquí, a esta aldea y a mi castillo, en caso de que haya problemas, pues vale, te vienes a vivir aquí, pero tienes que trabajar para mí, es decir, ciertos días al año tienes que trabajar en mis campos, yo te dejo una casa y un pequeño campo para ti, pero tienes que trabajar parte del año en mi campo y pagar impuestos aquí. Y aparte de eso, aunque tu casa y tu campo pasen a tus hijos y a tus nietos, ellos no se pueden ir de aquí. O sea, no os podéis ir de aquí porque os habéis quedado a vivir aquí, ¿vale? En el caso de los siervos. Ese es el régimen de servidumbre, se llama. ¿De acuerdo? Eso sí, a cambio de protección, como os decía. Igual que en el colonato. Por eso muchos historiadores han visto paralelismos entre aquel régimen del colonato y la servidumbre de época medieval. Bueno, los señores feudales, como decimos, que es lo que más, aparte de los privilegios de no pagar impuestos, por ejemplo, cuentan con otros, ya que tienen territorios, ¿no? Que son sobre todo estos dos, los jurisdiccionales, es decir, que ellos mismos son los jueces en sus propios territorios, o sea que imaginaos los abusos que se podían cometer, y aparte de eso, si ellos cometían alguna pena, solamente podían ser juzgados por otros nobles, por otros condes, marqueses o por los reyes, ¿vale? O sea que eso les va a dar mucho margen de maniobra para lo que quieran hacer, como os digo, sobre todo para abusos. Y luego están los derechos señoriales propiamente dicho, que son sobre todo privilegios económicos, pues cobrar todo tipo de multas, tasas, impuestos, etcétera. ¿Vale? Ahora vamos a verlo más claro con estos esquemas. Bueno, pues vamos aquí los privilegios. Feudos hereditarios, es decir, esos castillos, esos territorios o pueblos los van a seguir heredando de padres a hijos. Esto incluye también a los clérigos, que parece que no, pero muchos de esos clérigos que eran señores feudales también tenían hijos, aunque no estuviese permitido por la iglesia.
Bueno, aparte de eso, los jurisdiccionales, ya lo hemos dicho, impartir justicia ellos mismos y solamente pueden ser juzgados por otros nobles en caso de cometer alguna pena grave. Y por otra parte los derechos señoriales, que había de muchas clases. Aparte de no pagar impuestos, pues claro, ni hay que trabajar las tierras ni nada, simplemente manejar a las tropas, ¿vale? La fidelidad esas que os decía, y administrar a su territorio, a su sociedad. Entonces cobraban multas y por este tipo de acciones que vemos aquí. ¿Querías cruzar un puente? Pues tenías que pagar. Por usar los molinos, hornos de pan, ¿no? O este tipo de cosas, o cazar, por ejemplo, pues también había que pagar por todo ello. Entonces, de eso se beneficiaban los señores feudales, como os digo. De los siervos ya hemos hablado un poco, ¿vale? O sea, que ellos buscaban la protección de un señor y por eso se iban a vivir a su feudo, ¿vale? A su pueblo, a su castillo. ¿Y qué tenían que hacer? Pues bueno, recibían una casa y un pequeño huerto que se llama manso, ¿vale? Pero aparte de eso, pues tenían que trabajar durante un tiempo en las tierras del señor, que el señor tenía sus propias tierras, que eran las mejores, por supuesto, del feudo, esas obligaciones que tenía, ¿vale? Eso de los malos usos, por ejemplo, es una cosa que se le va a llamar así aquí en Castilla y en Aragón, y tiene que ver con esos abusos que van a cometer los señores, como os digo. Y aparte de esto, también os lo he comentado. Igual que los feudos se hacían hereditarios, pues con el régimen de servidumbre, ¿no? Con esa condición que tenían los siervos, también se va a hacer hereditaria. Como os decía antes, cuando un siervo tenga hijos, o luego sus hijos tengan hijos también, ¿no? Nietos, bisnietos, etcétera, todos ellos van a seguir siendo siervos y no pueden largarse, no pueden irse del feudo, ¿vale? Estaban obligados a seguir en ese feudo. No se podían marchar. Vale, como vemos aquí abajo, que no podía antes poner toda la imagen, esto ya os lo he explicado, ¿vale? El señor cedía a sus siervos unas pequeñas parcelas o huertas que eran los mansos, ¿vale? De eso más o menos tenían que apañárselas pues para alimentarse de ahí. Y aún así, de parte de su cosecha tenían que pagar también impuestos a los señores. Además de eso, había que trabajar en la reserva señorial, es decir, en los campos de los señores, ¿vale? Que eran las mejores, como os he dicho antes. Y bueno, aparte de eso, había algunos territorios que eran más comunes para todos, pero en fin, os podéis imaginar, ¿no? Por ejemplo, para recoger leña, como hemos visto antes, también había que pagar. O sea que si vivías como siervo en uno de estos feudos, pues podías subsistir, sobrevivir duramente y poco más. Eh, Tener protección en una fortaleza si había una invasión, pero no mucho más, porque el resto era nada más que pagar, pagar, pagar y pagar constantemente a los señores, con todo lo que tuvieras. Bueno, esto lo vamos a ver rápidamente, porque aparece aquí en la página 62 un gráfico, ¿vale? Una especie de esquema o dibujo que es de lo que sería un feudo, ¿vale? Este es un feudo típico, una aldea o pueblo, aquí vivirían los siervos, ¿vale? Pues lo he cogido para que lo veamos también. Y hay un castillo donde vive quién, el señor, por supuesto, ¿no? En lo que es la parte principal del castillo, que es esa torre de aquí. Entonces, alrededor del castillo, como veis, están sobre todo en los mejores campos, ¿no? Esas tierras más grandes, que es el monopolio señorial, la reserva señorial, quiero decir, ¿no? Esas tierras más importantes. Y como veis, las casas tienen más o menos pequeñas huertas, ¿vale? Esas huertas son los mansos que pertenecen a cada familia, a cada casa. Entonces, esta gente no se podía marchar de aquí, ¿vale? No podía abandonar el feudo y tenía únicamente para subsistir pues esas pequeñas huertas que os digo. Eso sí, parte de esa cosecha tenía que dársela al señor y durante ciertos días del año o semanas tenían que trabajar en estas tierras de aquí, ¿vale? Para el señor. En caso de que hubiera una invasión de magiares, por ejemplo, ¿no? O de vikingos por aquí por el río, pues se ocultaban todos en el castillo, se escondían ahí y esa es la protección que tenía. Pero digamos que ese es el sistema feudal, ¿vale? Esto también se conoce como, cuando hablamos del territorio, aparte de feudo, también se conoce como señorío, ¿no? Porque hay un señor aquí que es un señor feudal y tiene bajo su mando a los siervos. Por cierto, los soldados del señor, ¿vale? Como los centinelas del castillo y tal, también son, como os he dicho, normalmente son nobles también, son vasallos o nobles de menor rango, pero que también han hecho el pacto de feudal con el señor del castillo. Bueno, y aparte de ver la imagen, os ya también esta parte del libro por la forma de analizar, por la forma de hacer el comentario de lo que sería un esquema. Nosotros no vamos a ver ya esquemas, como os dije ya hace un tiempo,
solamente os pongo mapas o textos en los exámenes, pero fijaos como la estructura es muy parecida. Observación, que es lo que yo os digo, que es la clasificación, ¿no? O sea, observa lo que estás viendo y dices lo que es. Si es una fuente histórica, primaria o secundaria, si es un mapa, si es un texto, si es un gráfico o un esquema como en este caso, ¿vale? Y tenemos que decirlo rápidamente lo que vemos. Análisis. Aquí sí que hay que decir cuál es el tema de lo que estamos viendo. Sea un texto, sea un mapa o sea, por ejemplo, como aquí, que esto es una esquemilla, ¿no? Entonces en análisis hay que ver la idea principal. La idea principal aquí es cómo sería el territorio de un señorío o de un feudo de época medieval. Aparte de eso hay otras ideas secundarias, por supuesto, ¿no? Como la parte G del señorío, pero ese es el análisis, el tema de la temática de lo que estamos viendo. Luego el comentario, una vez que ya hemos observado la fuente que estamos viendo y hemos sacado el tema de lo que va, pues hay que comentar lo que sabemos, lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado sobre este tema, ¿vale? Si hemos aprendido sobre el feudalismo, cuando ocurre, cómo ocurre, por qué causas, ¿no? Cómo se forman estos señoríos, pues todo eso que sabemos tenemos que comentarlo aquí. Y por último, la valoración o conclusión es pues explicar tanto en el caso de lo que es el feudalismo, cómo termina o cómo continúa este sistema, y aparte de eso, como dice aquí, lo que es la valoración o crítica tuya, tu propia opinión, ¿vale? Por ejemplo, como dice aquí, extrae conclusiones sobre la utilidad del gráfico. Entonces, bueno, aquí empieza con lo de la clasificación. Aquí luego está el análisis, ¿vale? En torno a los habitantes del feudo y tal. Esto está un poco mal puesto para mi gusto porque no debería ponerlo como tabla, sino que en caso de que te hagáis un comentario, aquí tenéis que redactar, como hacen después, ¿vale? Luego el comentario, que aquí explica lo que ya se sabe. Y por último, fijaos, la valoración dice: la representación gráfica resulta imprecisa o incompleta, es decir, hace una crítica negativa porque no se reflejan todos los privilegios de los señores y porque no refleja todas las relaciones entre siervo y señor. Vale, es una crítica que hay. Pues, ¿vale? Por eso os digo que eso se llama la valoración, conclusión que puede tener la parte histórica de cómo termina el sistema, y por otra parte la valoración o crítica vuestra. Bueno, después de dejar hacer un inciso, ¿no? Con esa parte, seguimos. Esta es la pirámide de la sociedad feudal. ¿Vale? Tenemos al rey, ese primus inter pares, que en la teoría es el que manda, es el primero de todos, pero en la práctica, ¿qué ocurre? Que debajo de él hay unos dos grupos que son la nobleza y clero, como veis aquí, y esos nobles, pues los principales de ellos, tanto nobles como eclesiásticos, están unidos al rey por pactos de vasallaje, como hemos visto antes, los pactos feudales, pero a su vez esos nobles o clérigos tienen debajo de ellos a otros nobles u otros clérigos, ¿vale? Pues os digo que aquí parece más sencillo, pero esto es muy complicado, esa red clientelar. ¿Y quiénes están ya debajo del todo? Pues lógicamente el resto, ¿no? Los no privilegiados, que aquí os digo una cosa, ¿vale? Porque en este esquema aparecen todos como campesinos, todo este grupo de abajo, ¿no? La mayoría de la sociedad los labora. Pero como veis aquí, también se llamaba laboratores en la época medieval, y esto me gusta más que campesinos, es decir, trabajadores en general. No solamente campesinos, sino también artesanos de todo tipo, ¿no? O incluso los mercaderes también forman parte de este grupo. Entonces, esto en próximos cursos, sobre todo en cuarto, cuando veáis la caída del antiguo régimen, ¿vale? Porque esto se le va a llamar la sociedad estamental en cursos sucesivos. Los estamentos van a ser nobleza, incluido el rey dentro de la nobleza, porque es el primer noble de todos. El clero va a ser otro estamento, y esos dos son los estamentos privilegiados, ¿vale? Toda esta parte superior de la pirámide. Mientras que la base de la pirámide va a ser el tercer estamento o tercer estado o estado llano, que significa pues donde están todos los demás, que son los no privilegiados. Lo que pasa es que aquí en el libro los llama campesinos a todos, porque los campesinos eran pues, lo que más había en la Edad Media, ¿no? Pero quiero decir que esto se le llama aquí así por comodidad, porque en realidad esto va a ser el tercer estado o tercer estamento. Es decir, toda la población que no va a ser ni nobles ni clérigos. Y nada, aquí nos habla también del papel de la mujer en la sociedad feudal. Pues lógicamente va a ser un retroceso respecto a algunas épocas tanto de la etapa romana como griega, ¿no? Que hubo algunos casos en los que hubo mujeres importantes. Pues aquí, salvo alguna excepción como algunas reinas, ¿no? Por ejemplo Isabel la Católica, pues la mayoría van a estar relegadas a un papel muy muy secundario, ¿vale? Un segundo plano.
Las mujeres pobres o campesinas, lógicamente, pues nada, sometidas a lo que diga el padre cuando son jóvenes y luego al marido, criar los hijos, las tareas del hogar, incluso trabajar en el campo, igualmente, ¿vale? Mientras que las mujeres nobles, pues simplemente también van a estar supeditadas completamente a los varones, pues sobre todo para casarlas, para establecer alianzas, ¿no? O en algunos casos, como veis por aquí, alguna excepción hubo, ¿no? Como abadesas que se hicieron importantes, que fueron pues más autónomas, pero no mucho más, ¿vale? O sea, va a ser bastante secundario el papel de la mujer en esa época. Bueno, y seguimos con los grupos, como decíamos, los nobles obelatores, es decir, los guerreros, esa nobleza guerrera, estos van a ser los que realmente van a tener el poder en la Edad Media, mucho más que los reyes. Los reyes, como os digo, o podemos considerarlos también como unos nobles más, pero claro, hemos visto que los que van a tener realmente el poder van a ser esos grandes condes, duques o marqueses que veíamos en el mapa de Francia de antes, ¿vale? Entonces, como vemos, hay dos grandes categorías de la nobleza. La alta nobleza, que es lo que hemos visto antes en el mapa, y luego los que están por debajo, ¿vale? Baja y media nobleza, es decir, condes menores, o señores de castillo, o incluso los caballeros, ¿vale? Que ya son simplemente, pues, soldados, que a lo mejor no tienen tanta riqueza como estos nobles más superiores, pero sí tienen suficiente riqueza como para mantener un caballo, ¿vale? Que eso en la época, pues, tampoco era sencillo. Y como dice aquí, para ser noble era necesario nacer noble, ¿vale? Nacer en una casa nobiliaria, privilegiada. Esto es lo importante que os tiene que dar de esto. Bueno, en cuanto al castillo feudal, pues nada, luego a lo mejor veremos en el románico alguna cosa más sobre esto, porque en esa época es cuando se van a edificar los grandes castillos de Europa, sobre todo. Pero bueno, lo básico es que había una torre principal, como hemos visto en el gráfico anterior, ¿vale? Es lo que se conoce como torre del homenaje. ¿Y por qué torre del homenaje? Porque como hemos visto antes en el pacto feudal, feudo vasallático, vamos a pasarlo un poco, ¿vale? Ese homenaje era la ceremonia por la que un vasallo, ¿vale? Fuera un noble alto o un noble de la baja nobleza, se sometía a un señor, fuese un rey o fuese otro noble. Entonces, debido a esa ceremonia del homenaje que os decía, de jurarle fidelidad y etcétera, etcétera, pues por eso se conoce a esta parte del castillo principal como torre del homenaje. Aparte de eso, pues bueno, torres por supuesto, ¿no? ¿Os acordáis de las ciudades medievales, ¿no? En el tema de las ciudades de geografía había un montón de torres o bastiones en las murallas, lógicamente para defenderse. La forma era irregular, como veis, podía ser circular o... Había pocos casos en los que fuera rectangular o cuadrada, ¿vale? O sea que era más o menos así irregular. Y nada, aparte de eso, pues defensas como puentes levadizos, fosos, etcétera. Lo que es esta parte de aquí, más o menos, ese hueco que hay ahí en la fortaleza principal, eso es lo que se conoce como patio de armas. Y nada, pues no hay que decir mucho más de esto. Bueno, continuamos. En cuanto a los clérigos, se dividían también, como la nobleza, de una forma similar, en alto clero y bajo clero. Pero también tenemos que tener en cuenta otra división que tenían los clérigos, que es el clero regular y el clero secular. Vamos a explicarlo con este esquemilla más sencillo, ¿vale? A la cabeza de la Iglesia Católica, en este caso, está por supuesto el Papa, el Pontífice, en Roma, ¿vale? Luego de él ya vienen dos grupos muy diferentes, que son el clero secular, como os digo, y el regular. El secular son aquellos clérigos que viven en las ciudades o en las poblaciones. Pues, en fin, los curas de toda la vida, ¿no? Por ejemplo, los profesores de religión que tenéis en el instituto y que son sacerdotes serían clero secular. O cualquier párroco, ¿no? de allí de Villarrobledo también forma parte del secular. ¿Quiénes son los del clero regular? Los que siguen una regla, es decir, los que viven en monasterios, pertenecen a órdenes de religiosas que residen en monasterios, ¿vale? O en conventos, como pone aquí. Entonces, claro, una vez que tenemos clara esa división, ¿vale? Entre los que viven en las ciudades o poblaciones y los que viven en el campo, en estos conventos o monasterios, una vez clara esa división, tenemos que distinguir entre alto clero, es decir, simplemente los principales cargos, y el bajo clero. En el alto clero estarían el papa, los cardenales que eligen al papa o de los que salen los propios papas, luego los obispos y arzobispos en las ciudades y los abades principales o abadesas, como hemos visto antes, en los conventos y monasterios. Ya por debajo de ellos estaría el bajo clero, que son pues los sacerdotes normales, los curas, párrocos
y aparte de eso, pues otro tipo de cargos en los conventos y monasterios, pues como los frailes, superiores, ¿no? Monjes, etcétera, y las monjas. En cuanto a los campesinos, que aquí, ya os digo, le llama campesinos, pero bueno, yo diría trabajadores en general, como dice la palabra en latín, ¿vale? Que esto es la mejor manera de definirlo. El resto de la sociedad, ¿vale? Que no eran clérigos ni nobles, pues nada, se dedicaban sobre todo a agricultura y ganadería, aunque luego, como os dice aquí, que por eso me hace gracia, aquí había artesanos también, ¿no? Herreros, tejedores, carpinteros, etcétera, y como os he dicho también, algunos mercaderes, sobre todo en las ciudades, ¿vale? De aquí, ¿qué es lo importante que podemos decir? La mayoría eran siervos, pero también, no obstante, existían algunos que eran libres, que no estaban al mando de ningún señor. Eh, Esto fue bastante excepcional y de hecho os podéis imaginar, ¿no? Pues esta gente estaba expuesta a los ataques de las invasiones, ¿no? O de otros señores feudales. Así que la mayor parte, pues, al final acabó viviendo en señoríos como hemos visto anteriormente. Y nada, pues aparte de eso, lógicamente la alimentación era escasa, poca carne, ¿vale? Sobre todo cereales y poco más. La mortalidad bastante alta. Esto que también lo hemos estudiado en geografía, pues la mortalidad infantil era muy alta. Como sabéis, eso era el régimen antiguo, el demográfico antiguo, ¿no? Cuando tenía la pirámide de población, ¿os acordáis? Cuando tenía forma de pagoda, como sucede en algunos países muy pobres de la actualidad. ¿Vale? Pues eso en Europa también ocurría. Bueno, en cuanto a la economía, pues nada, hemos visto al principio, aparte de lo que cobraban los señores, que lo hemos visto anteriormente, esto cuando lo resumo, porque no hace falta que os quedéis con todo, ¿vale? Simplemente con lo que os estoy comentando. Pues que aparte de eso digo que se dedicaba sobre todo la economía a la agricultura y ganadería. El comercio era muy escaso y no se utilizaban por lo general monedas, sino el trueque, ¿vale? Que es el intercambio de productos. Esto también lo vimos ya en un tema anterior. Pero, no obstante, como os decía, hubo algunas mejoras en la agricultura, ¿vale? Sobre todo a partir de la plena Edad Media, y vamos a repasarlas. Bueno, os habla aquí del uso de estiércol para abonar. También hay algún elemento como las colleras, que aquí no aparecen, pero las colleras son como, parecido al nombre, ¿no? Como collares que se ponían a los bueyes, ¿no? A las bestias de carga, para que no se hiciesen daño en el cuello, y así poder tener más rendimiento con ellas, ¿no? Pero las dos más importantes van a ser sobre todo el arado de vertedera y el sistema de rotación trienal de cultivos. Entonces, bueno, en cuanto al arado de vertedera, que sigue utilizándose, pues simplemente, aparte de lo que es la reja, que es con lo que se hacen los surcos, pues la vertedera es esta zona de aquí, que es como una pala curva montada ahí, ¿no? En esta hoja metálica. Y esto lo que hace es que esos surcos puedan ser más profundos y se pueda remover mejor la tierra. Entonces, esto comparado con el arado romano anterior, va a hacer mucho más eficiente el tema de arar esos surcos, ¿vale? O sea que la agricultura con esta tontería, o no es una tontería, pero es decir, con esta innovación, con este cambio, va a mejorar bastante, ¿vale? Vemos aquí en la actualidad, por ejemplo, estos arados, ¿no? Modernos, y también tienen vertedera. En la parte inferior está lo que es la reja, ¿no? Con lo que se hace los surcos, pero toda esa zona curva, como veis, ¿no? Lo que sería aquí la pala, eso es la vertedera, ¿vale? Para que lo conozcamos. Y aparte de eso está lo de la rotación trienal, que va a ser la novedad de la Edad Media. Antes estaba la bienal, que es la que venía de época romana y anterior, que era simplemente dejar la mitad del terreno agrícola en barbecho y la mitad en cultivado, por ejemplo con trigo, ¿vale? Eso también lo vimos en el tema del sector primario. ¿Por qué se hacía esto? Pues para que esta parte del barbecho, que todavía se sigue utilizando en algunos casos, para que se recupere, para que ese suelo recupere nutrientes y se pueda volver a cultivar en él. Porque si utilizas todo, llega un momento que se agota el suelo y no se puede cultivar más, o no se cultiva lo suficiente. Entonces se dejaba mitad y mitad antiguamente. Pero en la Edad Media van a descubrir, sobre todo en la Europa atlántica, ¿no? Lo que es Francia, Gran Bretaña, etcétera, se va a descubrir que es mucho mejor este sistema. Es decir, dejar un tercio más o menos en barbecho, otro con un cereal de invierno y otro con un cereal que puedas plantar en otra época del año. Entonces, por ejemplo, la avena. De esa forma, en vez de usar solamente mitad y mitad, pues cada año puedes usar dos tercios, un 66% del campo. ¿Vale? Eso sí, al año siguiente, pues la zona que está en barbecho pasa al cereal de invierno, ¿no? La otra al barbecho y la otra al revés, y en el siguiente año otro cambio.
¿vale? O sea que por eso van rotando esos terrenos de la parcela agrícola, ¿vale? Pero de esta forma lo que ven es que pasas de usar un 50% de tu campo agrícola, de tu terreno agrícola, a usar el 66%, por lo que la producción aumentó. Eso, por ejemplo, fue una mejora muy importante. Luego, cuando veáis otra novedad que va a haber en la Edad Moderna, creo que lo vais a ver en cuarto, vais a ver lo de la rotación en 4 hojas, ¿vale? Esa, por ejemplo, va a ser aún mejor porque va a aprovechar todo el terreno, ya no va a dejar zonas en barbecho, pero bueno, en lo que es la Edad Media, esta es la mejora que hay al respecto y fue importante. Y aquí os dejo pues esos dos conceptos en uno, ¿vale? Este es un poco largo, pero bueno, como tenéis esa ventaja de que podéis tomar nota para el examen, pues os lo dejo aquí, ¿vale? Para que lo podáis copiar. Y nada, ya para terminar, pues esta es una imagen más del libro y volvemos a lo mismo, ¿no? A hablar otra vez de cómo un señor feudal, fuera de la alta nobleza o la baja nobleza, tenía aquí su castillo y una población que dominaba, o varias poblaciones, ¿no? Porque por aquí se ven otras. Y bueno, pues lo que decíamos antes, en lo que es la aldea o las viviendas de los siervos, pues estas aldeas, estas viviendas cuentan con pequeños campos, esos mansos que os decía. Luego hay algunas tierras comunales, por ejemplo este campo de aquí, ¿no? Donde vemos ahí un rebaño de ovejas, ¿no? Y algunos caballos o burros. Y eso sí, alrededor del castillo vemos lo que son las tierras del señor, la reserva señorial, es decir, los mejores campos. O sea que toda esta gente de aquí, cada cierto tiempo, tenía que trabajar en esas tierras del señor. ¿Vale? Vemos por aquí otros campos que también tienen mejor aspecto, ¿no? Más grandes. Todos estos son los del alrededor del castillo, la reserva señorial. Aparte de eso, vemos por ahí algún molino, algunos puentes. ¿Y por qué aparecen aquí la ilustración? Porque los señores cobraban por usarlos, por cruzar el puente, ¿vale? Por ejemplo, en Dublín hay un puente también de época medieval sobre el río Liffey y es un puente que es pequeñito y tal, ¿no? Pero cobraban como un penique o algo así por pasar cada vez. Entonces, aunque pueda parecer poco, los señores de Dublín se hacían ricos con ese tipo de impuestos, ¿vale? Y pensar, para una persona normal en esa época, a un siervo era muy, muy complicado tener que pagar tantos impuestos por todo, molinos, puentes, etcétera, ¿vale? O, por ejemplo cortar leña, pastorear, como hemos visto antes, o sea que aquí nos resume un poco lo que hemos visto. Y en cuanto al castillo, pues ahí veis, ¿no? Una muralla con sus bastiones o torres y una torre principal que es la torre del homenaje, además del patio de armas, ¿vale? Así que nada, con ese esquema creo que es fácil de quedarse y cuando hagamos el último trabajo, pues esta es una opción que podríais hacer, representar un feudo. Bueno, pues ya para terminar, os dejo unas palabras, ¿vale? Que es de un poema de Adalberón de Laon, un obispo del siglo XI, de ahí del Reino de Francia. De hecho, Laon es uno de los territorios que salen aquí como señorío eclesiástico, el mapa de Francia, si os fijáis. Y dentro de ese poema sobre la sociedad de su época, que pues es una fuente primaria, pues decía estas palabras: oratores, velatores, laboratores. Es decir, clérigos, los que rezan; velatores, los que guerrean, los que luchan, que son los nobles; y laboratores, que son el resto, no solamente campesinos, sino todo tipo de trabajadores. Nada más por hoy.